Mi nombre es Víctor Escobar. Actualmente trabajo como jefe académico de licenciatura y posgrado en el Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus León. Tengo el gusto de nuevamente compartir con ustedes un tema importante, relevante en todos los aspectos y para todas las personas en ámbito social y específicamente criminológico. Es el tema de efectos del delito en las víctimas. Les recuerdo mi formación. Soy licenciado en psicología. Cursé la maestría en criminología en el Colegio Libre de Estudios Universitarios, el CLEU, de aquí de León. Cursé la maestría en mercadotecnia y psicología del consumidor en esa misma institución. He trabajado en diferentes ámbitos, en seguridad pública, en Cerezo Valle Santiago, Cerezo León, en el DIF de aquí de León también, y pues impartiendo clases en esta institución desde el año 2010. El tema que se abordará en esta ocasión será el de efectos que produce el delito en las víctimas, o efectos del delito en las víctimas. La postura de víctima siempre ha sido mal vista. De hecho, incluso etimológicamente es considerado como la persona que es sacrificada. En algunos casos se considera que por el bien de los demás, pero actualmente con una cultura de legalidad, obviamente es desechado este concepto. Hay un análisis que a mí me parece interesante que realiza en su libro Economía del Crimen Andrés Roemer. En este análisis revisa a profundidad los costos principalmente económicos, pero también habla sobre lo legal, lo psicológico y lo social en la víctima. Yo solamente mencionaré tres, hablando principalmente de este autor. Antes de eso, pues también hay algunos datos interesantes o importantes que me parece relevante mencionar. Primero de ellos, la inseguridad o la percepción de inseguridad en 2020 fue del 68.1% en este país, en México. Casi 7 de cada 10 ciudadanos tenemos temor o presentamos temor en nuestro diario desempeño social, profesional, familiar, por ser propensos a padecer algún delito. Me enfocaré, como había mencionado, en 3 delitos: el homicidio, el robo y la corrupción, también hablando en 3 rubros importantes de la víctima o consecuencias que existen en la víctima. El primero, el costo económico; el segundo, el costo psíquico; y el tercero, el costo social, que también puede englobar a los 2 anteriores. Ejemplo: consecuencias del homicidio económicamente. De acuerdo con un parámetro conocido como años de vida saludable, obviamente el homicidio o el intento de homicidio tiene consecuencias graves en la persona y en este caso en las personas que están alrededor de quien padece este delito, porque pues una vez que se realiza es consumado para la persona, pero las consecuencias principales se dan, o quien se convierte en víctima también, son los allegados de alguien que es padre, o que puede ser padre, hijo, hermano o amigo. Actualmente, de acuerdo con el INEGI, el promedio de vida supera los 75 años de edad. Entonces imaginemos que es asesinado con dolo, porque pues principalmente nos enfocamos en el dolo. Es asesinado con dolo alguien de 25 años. Estamos hablando de 50 años de vida saludable cortados.
donde tiene consecuencias, como lo mencioné, en las personas a su alrededor. Los años de vida saludable también son afectados en caso de que la persona no haya sido asesinada. En este caso hablamos de lesiones, pero que pueden poner en peligro la vida y que pueden dejar alguna discapacidad para la persona que lo padeció. Entonces hay que considerar, en ambos casos hay que considerar los gastos médicos, en el caso de homicidio el gasto funerario, en ambos casos el costo de movilización por la impartición de justicia, policías, traslados, trámites administrativos y si se contrata algún particular. En el caso del robo, para empezar, antes de que la víctima o de que alguien padezca este delito, ya estamos gastando en este entorno por prevención. El Estado debe asegurar nuestro bienestar para evitar precisamente los delitos. Pero finalmente nosotros gastamos en protecciones, videocámaras, protecciones para el hogar o para el negocio, refuerzos, seguridad privada, entre otros gastos, que es algo que no debería salir de nuestros bolsillos. Una vez que la persona ha sido víctima de robo, pues obviamente pierde el objeto y no necesariamente invierte para recuperarlo. Es una pérdida de cierta cantidad o de X cantidad. Siempre habrá pérdida. En el caso de la corrupción, el principal costo económico personal va encaminado en muchas ocasiones al gasto de recursos económicos legales privados. Si yo padecí corrupción, no encerraron a la persona que cometió un delito en contra mía, entonces la desconfianza que me genera o que se genera en las autoridades desemboca en que yo contrate a alguien particular y no dependa del Estado, que también es un derecho que yo tengo. El segundo costo que se manejará es el costo psíquico. En casi todos es el mismo. En el caso de homicidio, pues obviamente el miedo y la inseguridad. Pero el costo psíquico, como había mencionado, en caso de homicidio se extiende hacia las personas cercanas. Entonces, ese miedo y esa inseguridad, pues obviamente es depositada en los familiares y en las personas cercanas. Por mencionar algo, porque no se puede cuantificar el miedo, en este caso. Si la persona necesita ir a tratamiento, por ejemplo, psicológico, los familiares. Si la persona pierde su empleo por depresión, por ejemplo, de algún familiar que haya sido asesinado. En el caso del robo también hablamos de miedo y de angustia, que es la principal consecuencia en el aspecto psíquico. En el caso de corrupción, la desconfianza en las autoridades y obviamente víctimas y actores de corrupción. Aparte de la desconfianza, muchos se relajan en el cumplimiento de la ley. Por último, el rubro social o la consecuencia social en el caso de homicidio es la inseguridad, o se traduce en inseguridad, en productividad y pues obviamente consecuencia en bienes raíces. Lo explico en un momento más. En el caso del robo, la consecuencia social también tiene un impacto importante en los bienes raíces. Esto es por lo siguiente. Imaginemos un centro comercial que cuenta con muchos negocios y es asaltado. Se invierte más en cámaras de vigilancia, se invierte más en protecciones, se invierte más en seguridad pública y privada. Y aunque esto pareciera generar movimiento económico,
pues habrá desconfianza y obviamente habrá deserción por parte de las personas que están invirtiendo y que están propiciando empleos. En los alrededores, el costo de casas, por ejemplo, de los mismos negocios disminuirá considerablemente. Y eso lo hemos visto en nuestro alrededor. Vemos zonas completas, locales, centros comerciales que han cerrado precisamente por la inseguridad. Y entonces la pérdida de empleos, el movimiento económico disminuye de manera significativa. Y obviamente esto lleva a disminución en producción de bienes y servicios. En el caso de corrupción, se mencionan muchos costos sociales que nosotros no consideramos y con pequeñas acciones que hemos realizado lo vamos alimentando, se va alimentando poco a poco. Un ejemplo claro de esto, el aumento en el costo de multas. Si todas las multas se pagaran, obviamente no se traduciría en faltas a los reglamentos o a las leyes. En el momento de cumplir, esos recursos van directamente al gobierno, esos recursos se deben canalizar hacia el pueblo. No ocurre así. Entonces, hay multas actualmente que son exorbitantes y precisamente para propiciar mayor recuperación. Lamentablemente, en una cultura de corrupción que si se compara con 180 países nos ubicamos en el 124 en cuestión de honestidad, obviamente es complicado decir que eso será eficiente. Multas altas llegan a implicar mayor corrupción precisamente para evitar pagarlas. La corrupción pues obviamente se traduce también en menores empleos, en menor cantidad de empleos. La corrupción, como se mencionó, pues obviamente conduce a aumento de precios en muchos aspectos. Es un análisis general, porque normalmente cuando pensamos en las víctimas, consideramos en los miedos que pueden surgir, pero no analizamos con detalle todo lo que nos afecta como sociedad. No analizamos con detalle, incluso en lo económico, cómo nos cuesta o nos pesa, o no analizamos todo el efecto que tiene en el ámbito social, microsocial, o más amplio, macrosocial, porque obviamente se tienen consecuencias que van escalando. Concluyo mencionando lo siguiente: este tipo de análisis o de revisión actual se imparte en el Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus León, aquí en CLEU, en las asignaturas de victimología, problemas criminológicos actuales, la criminalidad en México, por mencionar algunas que se encuentran dentro de la currícula de la licenciatura en criminología y criminalística o de la maestría en criminología. Reitero el agradecimiento por compartir con ustedes un momento y se les invita a que participen en el próximo examen de admisión, que será el siguiente viernes 26 de marzo. Los datos aparecerán en este video. Éxito y me despido de ustedes.